Este es el día en el que el aliento de Dios da soplo de vida a nuestro mundo, en el que Él enciende el fuego del amor en cada ser humano. Este es el día en el que somos llamados a ser su iglesia, con las palabras que Él mismo ha puesto en nosotros y llenos de gozo del Espíritu Santo. Podemos llamarte Padre. Dios, que nos dio vida a todos, nos llama a vivir. Nosotros venimos en busca de vida en toda su plenitud. Dios, que compartió su vida en Cristo, nos llama a compartir. Nos enseña a dar aún en nuestra pobreza, aún en nuestro aislamiento, venciendo nuestro egoísmo. Nos enseña a dar de tal modo que al despojarnos de nosotros mismos y romper nuestro aislamiento, somos realmente llenados de su espíritu y nos realizamos íntegramente como criaturas suyas, aceptándonos mutuamente como miembros de la única familia humana. Dios y Padre amado, tú nos abres las fronteras, rompes nuestras cadenas, nos traes acordes nuevos y nos das el ser y el caminar. Por eso te adoramos, te rendimos culto, bendecimos tu nombre y nos postramos ante ti. Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado con justicia y rectitud. Exaltad al Señor nuestro Dios, adoradlo ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió, les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exaltad al Señor nuestro Dios, adoradlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor, Dios nuestro,
Tú eres santo, digno de adoración y alabanza. Te reconocemos como Rey poderoso, pero también como Padre tierno y compasivo. A ti que has venido a traernos vida y a enderezar nuestros caminos y actitudes, te pedimos que nos ayudes a ser receptivos ante tu palabra y tu ejemplo, y reconocer nuestros errores y egoísmos en las relaciones con los demás. Que no excluyamos a nadie, por muy extraña e incomprensible que nos parezca su forma de ser. Que seamos acogedores como tú te has mostrado acogedor para con nosotros. Dios nuestro, amoroso y servidor, a ti que acompañaste a muchas personas que nos antecedieron en el camino de la fe y del servicio, te pedimos que también orientes nuestra manera de servir, para que no sea un medio de buscar elogios, sino una búsqueda de la justicia, una disposición humilde de ser solidarios con quien necesita de nuestro apoyo. Amén. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de los pueblos, Creador de las razas, que se hace presente en todas las culturas y que se invoca en todas las lenguas. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos, Dios hecho carne en un momento para todas las edades, Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas, Dios hecho carne en amor y en gracia para toda la creación. Creemos en el Espíritu Santo, por quien Dios encarnado en Jesucristo se hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura, por quien el Dios creador de todo lo que existe nos da poder para ser nuevas criaturas, quien con sus infinitos dones nos hace un solo pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Creemos en la Iglesia, que es universal porque es señal del reino venidero, que es más fiel mientras más viste de colores, donde todos los colores pintan un mismo paisaje, donde todos los idiomas cantan una misma alabanza. Creemos en el reino venidero, día de la gran fiesta, cuando todos los colores de la creación se unirán en un arco iris de armonía, cuando todos los pueblos de la tierra se unirán en un banquete de alegría, cuando todas las lenguas del universo se unirán en un coro de alabanza. Y porque creemos, nos comprometemos a creer por los que no creen, a amar por los que no aman, a soñar por los que no sueñan, hasta que lo que esperamos se torne realidad. Amén. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz.
Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Podem parlar obertament, sense haver de posar-nos cap vel a la cara, com ho feia Moisès, perquè els israelites no veren la fi d'una glòria passatgera. Però a ells se'ls va ofuscar l'enteniment i fins al dia d'avui, quan llegeixen l'Antic Testament, el vel continua encara posat, ja que només desapareix gràcies a Crist. Encara avui, tal com passava amb Moisès, sempre que escoltem la lectura de la llei de Moisès, tenen un vel damunt del cor, però sempre que es gira cap al Senyor, cau el vel. Ara bé, quan diu el Senyor és com si diguera l'esperit, i on hi ha l'esperit del Senyor hi ha llibertat. I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectir com un mirall la glòria del Senyor. Són transformats a la seva mateixa imatge, en una glòria cada vegada més gran, per obra del Senyor, és a dir, de l'Esperit. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: «Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido, escuchadle». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó: «Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. He rogado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron». «Ah, generación incrédula y perversa», respondió Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae acá a tu hijo». Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios.
Dios haga resplandecer su luz sobre nosotros y haga de todas y todos un pueblo radiante que escucha a Jesús y actúa siguiendo su camino. Amén. Hoy termina el tiempo de Epifanía, tiempo en el que los evangelios nos han mostrado la manifestación de la gloria de Dios en Jesús. Hoy finaliza este muestrario con un relato cargado de misterio y de símbolos, en el que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, coinciden en enmarcarlo entre el primer y el segundo anuncio de Jesús de su propia muerte y resurrección, y el inicio del camino que le llevará a Jerusalén, la ciudad que, en palabras del propio evangelista Lucas, mata a sus profetas. Lugar donde todo será consumado y tendrá cumplimiento la profecía, el anuncio de salvación para el pueblo. No quisiera hacer un estudio sobre la historicidad de lo relatado, ni un examen pormenorizado de los detalles del relato. Eso sería más propio de un estudio bíblico. Ahora, en este momento, quería transmitir aquello que, para los protagonistas, testigos del acontecimiento, y para la primera comunidad cristiana, supuso una experiencia espiritual que Lucas y el resto de los evangelistas nos transmiten envuelto en un estilo apocalíptico y de muy marcada herencia profética. Lucas enmarca esta experiencia de los discípulos y por extensión de la primera comunidad cristiana surgida después de la resurrección y la ascensión, la enmarca en el monte, como también lo hace el libro del Éxodo en el relato de Moisés cuando ascendió al monte a recibir la ley de Dios. En la tradición judía, el monte es un lugar de encuentro con Dios, encuentro que es buscado conscientemente, no como cuando Moisés se encontró con la presencia de Dios en la zarza ardiendo. Y al monte santo acude Jesús en actitud de oración. Lucas remarca que Jesús, acompañado de 3 de sus discípulos, los ya habituales Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, subió con ellos al monte a orar. Daos cuenta que no se refiere a la oración ritual, la que se hacía en las ceremonias del templo o de la sinagoga, ni tampoco la que en la intimidad del hogar los judíos piadosos y practicantes realizaban a determinadas horas. La oración de Jesús, en la que quiere estar acompañado por sus discípulos, tiene lugar en la búsqueda de un encuentro íntimo con Dios, encuentro en el que Jesús reclama fortaleza, ánimo, sustento, aquello que necesita para afrontar el camino a Jerusalén, para hacer frente a todas las dificultades, pruebas y tentaciones que ha de vencer en ese camino de testimonio de la acción y de la presencia divina, en ese camino de entrega a su voluntad. ¿Cómo ejercemos nosotros ese don de la oración? ¿Qué esperamos nosotros de la oración? ¿No os da la impresión de que con frecuencia hemos reducido
la oración a la recitación de un catálogo de nuestras necesidades y aspiraciones? ¿O a la expresión de loas y alabanzas interminables a un Dios al que apenas escuchamos? Porque en ambos casos falta el elemento determinante de la oración, de la verdadera oración, la escucha. La oración, tanto la privada como la comunitaria, ha de ser una experiencia de intimidad con Dios, de encuentro con Él. Encuentro en el que hablamos y escuchamos. Y a veces más escuchamos que hablamos. No es oración cuando todos hablan y no hay espacio para el escucha, donde el guirigay de nuestras palabras y sonidos alejan la posibilidad del encuentro. Pero tampoco es oración cuando el silencio es manifestación de que no hay nada que decir, o que se tiene reparo en compartir con los hermanos aquello que se desea decir. En la oración hay diálogo, hay comunicación, hay alabanza y hay pregunta, hay palabra para pedir y escucha para recibir. Y en esa actitud humilde de oración se experimenta el encuentro con Dios, con un Dios que no es ajeno a nuestra situación, a nuestras necesidades. Jesús necesita ese encuentro con el Padre. Como resalté al principio, los tres evangelios que recogen este relato lo sitúan inmediatamente después de que Jesús anunciara por primera vez su muerte y resurrección. Sí, es un tiempo duro y difícil para el Maestro, en el que él mira hacia el futuro y ve lo que ha de acontecerle si persiste en su fidelidad a la misión que el Padre ha depositado en él. Porque no olvidemos que Jesús podría haberse evitado todo sufrimiento y dolor si hubiera sucumbido a las demandas de este mundo y hubiera renunciado a su misión. Como le dijo a sus discípulos momentos antes de subir al monte, podemos evitar incomodidades y ganar el mundo entero. Pero ¿de qué nos serviría si nos perdemos a nosotros mismos? Jesús se reafirmó en su voluntad de seguir siendo fiel a sí mismo y al Padre que le envió. Y para ello tenía que encontrar fuerzas para afrontar el duro y difícil camino a Jerusalén. Un camino que no podía hacerlo solo. Y se hizo acompañar por parte de aquellos que más tarde estarían llamados a formar el nuevo pueblo de Dios, los discípulos, que en número de 12 rememoraban las 12 tribus originarias del pueblo llamado por Dios. En el monte, mientras oraba, Jesús cambió de aspecto, adquiriendo su cara y sus vestidos un brillo y una luz resplandeciente. Y con él aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas, la manifestación de la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Lucas es el único de los tres evangelistas que revela el motivo de conversación de Jesús con Moisés y Elías. Y para hacerlo utiliza una palabra que nunca más volverá a utilizar en sus escritos. En el original griego dice éxodos,
que se ha traducido como partida. Hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. No es casual ese término, que repito, solo lo utiliza Lucas en esta única ocasión. Moisés, Elías y Jesús hablaban del éxodo de Jesús que habría de cumplirse en Jerusalén. La intención de Lucas es clara. En Jesús, con su muerte y resurrección, se había de formar un nuevo pueblo que, saliendo de la esclavitud del pecado y de la muerte, llegaría a la nueva realidad dada por Dios de liberación y salvación. Y la formación de ese nuevo pueblo se produciría en ese nuevo éxodo, guiados por Jesús y sostenido por la voluntad de Dios, la ley, que Jesús ha venido a cumplir, y por la palabra comunicada, los profetas, que Jesús ha encarnado en su persona. Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Elías, la ley y los profetas hecha carne en nuestro mundo, y en él y por él, representados en el relato por Pedro, Juan y Jacobo, todos nosotros somos constituidos un nuevo pueblo, pueblo sacado de la muerte y llevado a la vida, sacado de la esclavitud de este mundo y llevado a la libertad del reino de Dios. En el primer éxodo, a través del desierto, los esclavos que salieron de Egipto fueron constituidos en pueblo. De la esclavitud salieron un grupo de hombres y mujeres sin más identidad que su pasado y sus orígenes étnicos. En el desierto recibieron una nueva identidad, fundada no en su pasado, sino en su destino. Eran pueblo de Dios, no solo porque compartieran una historia y una etnia, sino porque compartían un mismo destino dado por Dios, la tierra prometida. En el camino por el desierto recibieron la ley y fueron guiados por la palabra del Dios libertador. Salieron de Egipto un grupo de esclavos y llegaron a la tierra prometida un pueblo libre. De manera similar, en este nuevo éxodo, vivido en y por medio de Jesús, salimos esclavos del pecado y de la muerte y entramos en el reino de Dios con la libertad de los hijos de Dios, formando un pueblo sustentado por la palabra y la voluntad de Dios encarnada en Jesús. Y en todo ese proceso hemos de ser testigos de la gloria del Dios libertador, que se manifiesta en su Hijo y que nos es dado como destino común para todos nosotros. Porque en ese nuevo éxodo somos constituidos pueblo santo por aquel que murió y resucitó por nosotros. Así nos lo dice el apóstol Pablo en este pasaje a la carta a los Corintios que hemos leído esta misma mañana. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, transfigurados, a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Que así se cumpla en nosotros y que mirando con los ojos de Jesús, hablando con las palabras de Jesús, actuando con las manos de Jesús, reflejemos al mundo la gloria de Dios y su amor.
Amén. Damos gracias a Dios, que nos hace testigo de su gloria. Se muestra en su esplendor y no se esconde de nosotros. Le damos las gracias porque en el camino del seguimiento a Jesús somos constituidos un nuevo pueblo, llamado a escucharle, a seguirle, a obedecerle, a vivir en la libertad de sus hijos, y nos hace partícipes de su gloria para mostrarla al mundo entero. Un pueblo cuyo rostro brilla y muestra la gloria del Señor. Intercedemos ante Dios por los que no han subido al Monte Santo, por los que permanecen presos de un mundo que deshumaniza, que impide oír la voz que da libertad. Pedimos que puedan, a través de nuestro testimonio, ver la gloria de Dios y recibir esperanza y paz. Rogamos por nuestro mundo inmerso en una nueva guerra, de consecuencias todavía inimaginables. Pedimos al Señor que se vayan abriendo camino de paz y que el miedo y la ira dejen de oprimir a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Para dar gracias e interceder, oremos al Señor. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Como parte de nuestra alabanza y de nuestra adoración a Dios, presentamos nuestras ofrendas. Lo hacemos agradecidos al Señor por lo mucho que Él nos da. Y siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, no lo hacemos de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Lo hacemos porque somos solidarios con las necesidades de nuestra Iglesia y queremos que siga cumpliendo su misión de anunciar el Evangelio de amor y de paz y ponerlo en práctica compartiendo con los necesitados. Y lo hacemos porque confiamos en Dios y todo lo ponemos en sus manos. Si quieres participar, puedes hacerlo depositando tu ofrenda en la cuenta que aparece en pantalla y al final de los créditos. Cuando compartes tu pan con el hambriento, Dios está presente. Cuando tu sonrisa comunica alegría y esperanza al triste y agobiado, Dios está presente. Cuando abres tu casa y das cobijo al desahuciado, Dios está presente. Cuando tus palabras dan consuelo, ánimo y luz, Dios está presente. Cuando tu luz brilla en la oscuridad y tu vida marca la diferencia, Dios está presente. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos dé su paz, ahora y siempre. Amén.